Porfiriato fue uno de los periodos que duró 34 años. Ah, Fue en el que el ejercicio del poder en México estuvo bajo el control de Porfirio Díaz. Este periodo comprende de los años 1876 al mes de mayo de 1911. El porfiriato fue un periodo que provocó grandes desigualdades entre la población mexicana y que generó estabilidad económica y política al costo de la concentración de la riqueza en un pequeño grupo y la supresión de numerosas libertades civiles. El porfiriato fue un periodo que provocó grandes desigualdades. Las clases medias aprovechó la educación. Pocos trabajadores se dedicaban a la industrialización, pero la mayor parte de trabajadores seguían dedicados a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Como les hacía falta preparar obreros calificados para las industrias, se tuvieron que abrir escuelas técnicas nocturnas, pero la larga jornada de trabajo de 11 a 14 horas y 7 días a la semana impidieron el éxito de esas escuelas. La dictadura porfirista. Juárez y Lerdo eran civilistas convencidos. Para ellos la misión única del ejército era defender a la nación y su intromisión en política había sido la causa de la inestabilidad que había padecido el país. Pero los jefes militares, representados por Díaz como autores del triunfo sobre la intervención, pensaban que su sacrificio por el país les daba derechos en la repartición del poder. Porfirio Díaz nació en Oaxaca como Juárez, pero en 1830. Por lo tanto, pertenecía a una generación diferente. Había tenido que abandonar sus estudios de Derecho para alistarse en la Guardia Nacional en 1846, para luchar contra los norteamericanos, tanto en la Guerra de Reforma contra la intervención francesa, y su popularidad lo había convertido candidato a la presidencia en 1867 y en 1871. Díaz era un ardiente liberal y enamorado del progreso, tanto que con su propio dinero había contribuido para la construcción del telégrafo que unió a Oaxaca con la Ciudad de México. En 1876, con 46 años, no estaba dispuesto a tener un nuevo fracaso en las elecciones y saltó al poder. Fue muy difícil para mí poder llegar hasta este lugar. Pero ahora que estoy aquí, podré recuperar y renovar las normas y leyes que se perdieron a través de los años por los gobiernos anteriores, que claro, dejaron por los suelos nuestro país. ¿Tú qué opinas, Delfina? Muy bien, espero que salgas adelante. Sé que te costará mucho trabajo, pero estoy segura de que lo lograrás. Así debe ser. Tengo que seguir en mi posición de la no reelección, que promulgué en el plan de Tuxtepec. Hacer obras democráticas para ganarme la popularidad de las personas. Y no sé si es necesario ser duro o fuerte, con tal de reformar al país. Y si es necesario matar al que tenga que morir. Con las banderas de antirreeleccionismo y la oposición a las concesiones a extranjeros que más tarde prodigaría, se pronunció contra el gobierno de Lerdo. Como enamorado del progreso, una de sus metas más preciadas era dotar a México de una red de ferrocarriles tan importantes para el desarrollo económico. Como apreciaba la independencia del país, primero intentó convencer a los capitalistas y gobernadores mexicanos para que invirtieran en ferrocarriles, pero como no lo logró, muy a pesar procedió a otorgar concesiones a extranjeros. Antes de abandonar la presidencia en diciembre de 1880, había firmado las dos más importantes para construir los ferrocarriles que unían a la Ciudad de México con la frontera norte. Como él mismo se había cerrado las puertas a la reelección, patrocinó la elección de su compadre Manuel González, posiblemente con el propósito de preparar su regreso. Don Porfirio tenía ahora no solo experiencia, sino que era un nuevo hombre. Su mujer, Delfina Ortega, había muerto y el general había contraído nupcias con una joven de la mejor sociedad, Carmen Romero Rubio, que tenía solo 19 años. El casamiento pulió a Don Porfirio socialmente y amplió sus relaciones. Aunque Porfirio Díaz reiteraba que el país se encontraba listo para la democracia, realmente nunca quiso dejar el poder. Y en 1900
2010, a la edad de 80 años, presentó su candidatura para una nueva reelección, la cual fue rechazada por el público. Señor Díaz, por fuentes cercanas me llegó información de que usted iba a permitir que otros candidatos intentaran asumir la presidencia de la República. ¿Es eso cierto? Pues yo opino que sí, porque siento que México está preparado para ejercer la democracia. Díaz no solo fue un hábil administrador, sino que también supo proyectar la imagen de pacificador y constructor del orden. De esa manera iba a resultar natural su permanencia en la presidencia. Como dominaba el Congreso, no tuvo dificultad para hacer que se eliminara la enmienda de 1884 a la Constitución, lo que le permitiría reelegirse indefinitivamente. Como el orden se empezaba a imponer, aunque fuera a costa de la libertad, y el pueblo ya estaba harto de la inestabilidad y el bandidaje, nadie cuestionó que Díaz violara su vieja prédica de no reelección. Una de las claves de la pacificación fue el control del ejército. Con habilidad política, Díaz utilizó un decreto jurista que separaba el mando político del militar. No obstante, toleró que los caciques ejercieran poder regional cuando no representaban un peligro político. En cambio, eliminó brutalmente a sus enemigos. En busca de la conciliación, absorbió en su gabinete a lerdistas, iglesistas e imperialistas. Sin duda, don Porfirio fue un buen administrador. Aunque afirmaba que hacía poca política y mucha administración, en realidad fue a base de la manipulación política como pudo mantener el poder. Gracias a la policía y al ejército se conquistó el orden porfirista. Fueron famosos los rurales, una policía montada formada por delincuentes degenerados, que combatió eficientemente al bandolerismo. Con ello los caminos pudieron ser transitados sin la vieja inseguridad. Díaz logró profesionalizar al ejército y centralizar su mando. No dudó en castigar drásticamente todo intento de pronunciamiento militar. Lo mismo hizo con las protestas indígenas. Así en 1892, cuando el pueblo de Tomoche se rebeló al grito de "Viva la Virgen y muera Lucifer", el ejército no dudó en utilizar el fuego para someterlo. Del mismo modo se procedió con la rebelión de indios en Papantla en 1896, con los mayas de Yucatán y los yaquis en Sonora. Con las huelgas obreras fue más conciliador, siempre que no se agravaran, como la de los trabajadores textiles de La Colmena en 1898, o la de los textileros poblanos en 1900, y en cuyo caso Díaz no dudó en encallarlos con dureza. Economía y progreso. Aunque la nacionalización de los bienes de la iglesia no había logrado superar la bancarrota hacendaria, se había absorbido buena parte de la deuda pública interna y modernizó la economía al poner en el mercado las propiedades del clero. De esta suerte, Díaz contó con los recursos para promover el comercio, la construcción de ferrocarriles y obras públicas, y pudo promover la producción para generar un capital nacional. Una de las grandes carencias del país era la falta de bancos e instituciones de crédito confiables que emitieran papel moneda, gran obstáculo para la economía general. El imperio había autorizado la apertura del Banco de Londres en Sudamérica, pero no era suficiente. Por tanto, en 1879 don Porfirio autorizó que el Monte de Piedad emitiera papel moneda, pero como esta institución quebrara en 1885, patrocinó la fundación de los bancos, uno de capital español, el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario, y otro de capital francés, el Banco Nacional de México. A este último le otorgó la concesión de emitir billetes. Otra meta liberal importante que Díaz trató de lograr fue la construcción de vías de comunicación y promovió todas: correo, telégrafo, cables, caminos y desde luego vías férreas. No había duda de que el alto costo de la arriería encarecía las mercancías y obstaculizaba el comercio, por lo que fue prioridad de don Porfirio los ferrocarriles y el acondicionamiento de los puertos de Veracruz, Tampico y Salina Cruz. Como fracasara en lograr que los mexicanos se arriesgaran a invertir en ferrocarriles, se vio forzado a otorgar altos subsidios a las compañías extranjeras que distaron de servir bien a los intereses nacionales. De todas maneras, el general presumiría hasta el final haber recibido un país con 460 kilómetros de vías férreas y dejarlo con 19.280 kilómetros. La nueva red ferrocarrilera sin duda favoreció la creación de un mercado nacional y fomentó las exportaciones.